Dios majestuoso. Cantémosle. Dios majestuoso en las alturas. Vamos a entrar en la palabra de esta mañana. Génesis capítulo 3. Acompáñenme al capítulo 3 de Génesis. Capítulo 3 de Génesis. Hoy vamos a hablar del enfoque equivocado. El enfoque equivocado. Estamos todavía en la serie del discernimiento y hemos estado hablando de muchos temas importantes. Hablamos de la ceguera espiritual, el discernimiento espiritual, del deseo del corazón y el discernimiento. Y en esta mañana vamos a estar hablando del enfoque equivocado. El enfoque equivocado. Vamos a utilizar como introducción este texto de Génesis capítulo 3, versículo 9. Y voy a leer hasta el versículo 12. Pedimos a Dios su gracia en esta mañana por la palabra. Dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Aquí vemos al Señor preguntándole a Adán: ¿Dónde estás tú? Esto es el contexto de luego que pecaron, luego que comieron del fruto, el fruto que ya el Señor le había prohibido, dice el versículo 10. Dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Obviamente la pregunta tiene implicación porque anteriormente estaban desnudos, pero de repente se sintieron desnudos y entendemos que fue por el pecado. El Señor le pregunta: ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hemos estado estudiando acerca de lo que es el discernimiento. Habíamos definido la palabra discernimiento. Significa distinguir, significa separar. Y en el contexto bíblico, discernimiento significa separar la verdad de la mentira. Si usted, por ejemplo, recuerda en el capítulo 1 del libro de Génesis, cuando el Señor está en la creación, nos damos cuenta allí que el Señor dice: y separó Dios la luz de las tinieblas. Vemos en ese mismo contexto cómo Jesús, cuando vino a la tierra, les enseñaba a los discípulos, ¿verdad?, que las tinieblas no tienen nada que ver con la luz. Y de esa misma manera, cuando tenemos discernimiento espiritual como cristianos, lo que estamos diciendo es, con la palabra discernimiento, vimos 4 definiciones para discernimiento. Si bien recuerdo, ¿verdad?, hablamos de las palabras griegas anacrino, diacrino, diacrisis. Hay otra cuarta, no recuerdo, pero hay palabras ahí con la palabra crino. Esa palabra crino significa en el griego juzgar. Ahora, debemos entender que juzgar en la Biblia no siempre es en la posición de juez. No siempre que juzgamos es en la posición de juez. Cuando usted va a comprar unos zapatos, usted está juzgando entre un zapato y el otro. Eso significa también juzgar. Cuando usted va a comprar comida, usted está juzgando entre el fruto bueno y el fruto malo. Cuando toma decisiones, usted está juzgando entre una cosa buena y la otra. Hay lo que es juzgar para condenar y hay juzgar para escoger o para discernir o distinguir. Entonces vemos que hemos estudiado que la palabra discernimiento significa distinguir o separar. Pero hay un punto importante que como cristianos debemos de crecer en este tipo de discernimiento. El discernimiento, como les decía anteriormente en las enseñanzas anteriores, donde es muy fácil distinguir cuando alguien roba o mata, o cuando alguien miente diciendo una cosa por otra. Pero la cosa se pone un poco más misteriosa, más compleja, es la palabra, cuando estamos tratando de discernir aparentes verdades. Y en este contexto es que quiero enseñar bajo este tema del enfoque equivocado. Porque Satanás no solamente engaña vendiéndonos blanco por negro, sino Satanás quiere que nosotros veamos un gris claro, tan claro que parece blanco, pero no es blanco. Esa es la parte y la táctica de Satanás.
Satanás, dice la palabra que tiene al mundo bajo su yugo, bajo el engaño, ¿verdad? Lo tiene controlado, por así decir. Pero nos damos cuenta que cuando venimos, aceptamos al Señor y comenzamos a caminar en Cristo, tenemos que crecer y aprender a distinguir entre una verdad absoluta. Por eso Jesús decía, si confían en mí y creen en mí, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué aparece la palabra verdaderamente? Porque habían discípulos que no eran verdaderos. Entonces Jesús tenía que enfatizar o sobreenfatizar sobre la palabra verdad, poner la palabra verdadero, para hacer una distinción entre aquellos que se hacían llamar discípulos del Señor. Y por eso dice, si ustedes creen en mí, si permanecen en la palabra, si hacen lo que yo les digo, conocerán la verdad y esa verdad los hará libre. Entonces serán verdaderamente mis discípulos. Vemos por otra parte cómo el Señor dice, el Señor anda buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, aquí nos damos cuenta que una cosa es distinguir lo blanco de lo negro, lo alto de lo bajo, pero otra cosa es distinguir una aparente verdad, algo que parece una verdad. Bueno, cuando un falsificador de cosas valiosas, uno que falsifica, por ejemplo, oro, yo recuerdo que en mi país sucedía mucho que de repente habían muchachos en la calle con un pedazo, no sé si era de hierro, no sé, y obviamente le llamaban un lingote, así le llamaban. Y de repente te agarraban, podía ser una cadena, y te agarraban en la calle repentinamente y dices, mira, así como mirando para atrás, te voy a vender esto, ¿verdad? Cuesta 5,000 pesos en ese tiempo, pero te lo voy a dar a ti en 300. Y la gente caía en el engaño. Y la avaricia, hemos estudiado que la avaricia, la codicia, ciega los ojos, ¿verdad? Ciega los ojos. Y en ese momento la persona compraba la cadena, llegaba a la casa contento. Me imagino que todo el camino seguro iba pensando, wow, hice el negocio de mi vida. Y venía con su cadena puesta y en mi país había mucha broma acerca de eso, porque luego llegaba a la casa y cuando se miraba en el espejo, mirando la cadena de oro, entre comillas, ya tenía el cuello verde. Bueno, asimismo nos damos cuenta que los falsificadores cuando falsifican algo, es incoherente que lo hagan totalmente contrario, diferente a lo que es original. Tienen que hacerlo casi parecido. El oro tiene que parecerse al oro. Cuando falsifican los billetes, lo que es el dinero, dólares, euro, lo que sea, cualquier divisa, vemos que hacen una copia exacta, pero en su origen el dinero es falso. Miren, mi esposa trabajó como aproximadamente 15 años en bancos. Y yo le hacía preguntas hace unos días, ¿verdad?, acerca de cómo ellos se daban cuenta del dinero falso. Obviamente cuando trabajan en el banco le dan un entrenamiento, pero aparte del entrenamiento, ella me comentaba que había que darle al cliente el beneficio de la duda, pensando que a lo mejor esa persona fue engañada, ¿verdad? Pero ella me comentaba que la única o la forma más efectiva para distinguir un billete falso de un original era con los dedos, era con la experiencia del conteo de dinero. Entonces me imagino que obviamente ella me decía que se siente diferente la textura y uno no puede acostumbrarse, ¿verdad?, a la textura del billete sin contar billetes. Por eso es que la palabra dice, en Hebreos 5 dice, verso 14, dice que los que han madurado son los que han alcanzado, valga la redundancia, esa madurez de discernir entre lo bueno y lo malo, dice, por el uso, ¿verdad?, de la palabra. Los que por el uso tienen ejercitados los sentidos del bien y del mal. Entonces, sin práctica no podemos crecer en discernimiento. Tan solamente leyendo la Biblia no vamos a desarrollar discernimiento. Tenemos que leerla, estudiarla, escudriñarla, pero hay que llevarla a la práctica. Entonces, en la práctica es donde desarrollamos el discernimiento espiritual. Como mi esposa me comentaba, es en la práctica de contar dineros. O sea, le llevaban hasta $1,000,000 en billetes de 20 o $100,000 y había que estar contando. Y esa práctica desarrollaba la experiencia y de alguna manera de experiencia sentían uno de esos billetes como que se sentía falso.
Y así era que podían distinguir entre un billete y otro. Bueno, hoy sabemos que hay máquinas, hay marcadores que uno le hace, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que cuando alguien falsifica algo, número uno, vemos que eso que falsifica siempre es de valor. O sea, nadie falsifica papel sanitario, ni periódico, ni servilleta, ni cosas que no tienen valor. Pero cuando usted ve cosas falsificadas, son cosas de mucho valor, cosas caras, que muchos de nosotros no podemos comprar. Y luego vamos a Chinatown, ¿verdad? Aquí hay un lugar llamado Chinatown que te venden carteras que cuestan $5,000, $3,000 en $100 o en 50, no sé. Pero tú la miras y tú tienes que darle la vuelta y sentir y mirar que si esto se siente igual al leather o a la piel, etcétera. Pero si somos curiosos, nos damos cuenta que si usted toma dos billetes, uno original de $100 y otro falso, y usted lo pone en una mesa, usted comienza a mirarlo, ¿verdad? Usted dice, no tiene nada diferente. Obviamente porque el falsificador lo está haciendo lo más cercano posible del original para no caer en la trampa de, por ejemplo, en la trampa no, para no perder su oportunidad de engañar a la gente. Entonces, hay muchas maneras de querer discernir el dinero falso. Podemos mirarle los detalles, los colores, etc. Pero nos damos cuenta que solamente por experiencia en el toque de las huellas digitales de los dedos, y el dinero tiene como si fuera tipo huella, tiene líneas. Cada dibujo del billete de los dólares, por lo menos ahí lo veo, tiene muchas líneas que cuando lo toca se siente diferente. Miren, hay algo que acerca de esos billetes que no se puede replicar. Hay algo original acerca de este billete que no se puede replicar. Y es el material que la Oficina de Grabado e Impresión de los Estados Unidos usa para que los billetes de dólares no sean tan fácilmente falsificados. Bueno, todo engaño comienza con una apariencia. Todo engaño es algo aparente, algo que aparentemente es inofensivo. Una carnada es algo que parece algo inofensivo, pero detrás hay un lazo, hay una trampa. Satanás es experto en esto. Y lo que yo he podido ver en mi caminar cristiano, cuando veo otros cristianos, es que somos propensos a justificar las cosas que Satanás usa como carnada. Somos propensos, más inclinados a defender incluso cosas que claramente tú ves que es una trampa de Satanás. Porque obviamente muchos dicen, no, que esto no es del diablo, no, que esto no es malo, no, que esto no hace nada. Pero si usted le da mente y usted piensa en una carnada, usted diría, no, pero la carne de la carnada no es nada, no es mala. Claro que no. Es lo que está detrás de la carnada que es malo. No es la carnada, es lo que está detrás. O sea, cuando le ponen una carne o un queso a un ratoncito, el queso a veces el que le quiere hacer la trampa se lo compra del mejor. Pero el problema no es el queso. El problema es la intención del que puso el queso allí o el que puso la carnada. Entonces, a veces cristianos, en su gran mayoría, se dejan llevar por las apariencias, se dejan llevar por las cosas externas. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, si nos preguntamos, ¿qué fue lo primero que Adán y Eva hicieron cuando pecaron? Piense usted a ver, ¿qué fue lo primero que hicieron? Lo primero que hicieron fue tapar su apariencia, cubrir su parte externa, su cuerpo externo. Fíjense, lo externo. El problema era interno. Ellos pecaron de corazón. Su corazón murió espiritualmente. De inmediato taparon su desnudez externa. Cuando el Señor le pregunta, ¿quién te dijo que estás desnudo? O sea, ¿quién le enseñó? Si ustedes ya estaban desnudos de manera física, pero ¿por qué ahora sientes una desnudez interna? Porque no es externa. Pero nos damos cuenta que quien podía ver la desnudez interna era Dios, no Adán ni mucho menos Eva. Ellos tradujeron ese sentir interno con algo externo. Cuando se sintieron vacíos, avergonzados, con miedo, ellos no dijeron algo pasó dentro, no, ellos pensaron que había pasado algo fuera. Entonces, en el momento que cayeron en pecado, su lente, por así ponerlo, su enfoque fue distorsionado. Al punto que ya Adán no veía a Eva con pureza,
ni Eva miraba a Adán con pureza y se cubrieron. Pero también se estaban cubriendo de esa desnudez interna, el cual provocó condenación por causa de la desobediencia. Vamos al libro de Gálatas, vamos a ver el capítulo 1, versículo 8. Fíjense lo que Pablo le dice a los de Gálatas, algo sumamente importante que tenemos que tener en consideración. Gálatas 1, verso 8. Gálatas 1, versículo 8. Disculpe mi nariz, hoy sí amanecí con alergias, así que si en su audio se escucha mi respiración un poco seca, es porque estoy aquí alérgico, pero lo bueno es que la palabra se escucha bien. Gálatas 1:8. Ahora quiero que pongan atención a lo que Pablo está diciendo aquí. Miren, este texto me llegó a la mente un día que unos testigos de Jehová me tocaron la puerta. Y vinieron muy amables en la mañana, ¿verdad? Buenos días, ¿cómo está? Y lo primero que me dicen, ¿usted cree en ángeles? Y le digo, yo creo en Jesucristo. Claro, creo en ángeles, pero yo entiendo el contexto de su pregunta. Y yo en mi mente decía, ¿por qué me están presentando? O sea, lo primero que me están hablando es de ángeles. El evangelio nunca se predica por medio de ángeles. Se puede hablar de ángeles, ¿verdad? Vemos cómo el ángel le trajo la buena nueva a María, ¿verdad? De lo que iba a acontecer con el niño Jesús, el bebé que iba a nacer. Pero iniciar una conversación así, ¿verdad? Estaba como medio belicosa. Entonces, tenemos que tener cuidado porque hemos estudiado anteriormente de que hay una palabra, hay algo que Satanás usa que se llama silogía. Y silogía es cuando tú usas algo que existe, algo que es verdadero, algo que es objetivamente verdad, algo que es irrefutable, es como tú decir el cielo está arriba y la tierra está abajo y tú dices sí. Entonces de ahí te extraen una mentira, es decir, al unirla, por ejemplo, he usado el ejemplo de ¿tú crees que los árboles son seres vivientes? Sí. ¿Tú crees que los seres humanos son seres vivientes? Sí. Entonces dicen, entonces tú eres un árbol. Bueno, no. Eso se llama silogía. Te usan dos verdades que tú no puedes negar, pero al unirla viene un engaño, porque no van juntas. O sea, ¿qué tiene que ver el pegamento con la sopa? Nada. O sea, pegamento es pegamento, sopa es sopa, no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver Belial con Jesús? ¿Qué tiene que ver lo amargo con lo dulce? Pero unidos, ¿verdad? La carne y el espíritu se contraponen. Entonces, los testigos de Jehová venían con una idea, obviamente de desviarme el enfoque de quién es Jesús, de lo que es el fundamento. Me querían quitar a mí los lentes de cómo discernir lo que ellos me quieren predicar. Por igual los mormones también tienen esta idea, por eso este texto de Gálatas 1:8 refuta el mormonismo. Ellos creen que un ángel llamado Moroni se le apareció con una revelación nueva. Entonces fíjense, todo el mormonismo, lo que es la creencia de mormones, nació de una revelación de un ángel. Pero esa revelación, si usted lo compara de Biblia a Biblia, se va a dar cuenta que está equivocado. O sea, no, una cosa no va con la otra. Bueno, Gálatas 1:8 dice, aquí Pablo dice, más, si aún nosotros, fíjense, el mismo Pablo que le predicó el Evangelio, le está diciendo, si tú ves que yo me desvío, esa es la idea, o nosotros comenzamos a predicar algo raro, y luego dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa sea maldecido, ¿verdad? Sea maldito es la palabra. O sea, que la maldición de Dios esté sobre él. Eso no significa anatema. Bueno, aquí quiero que noten algo. Aquí, disculpen, aquí vemos que el mismo Pablo que estableció la iglesia de los de Gálatas, le dice, si tú ves que aún nosotros, ¿verdad? Nosotros los que te predicamos, si tú ves que un ángel viene del cielo, fíjense, piensen mis hermanos en un ángel caído del cielo, caído no, pero venido es la palabra, que llegó del cielo, a lo mejor un ángel de 9 pies de alturas, con alas, vestiduras resplandecientes, una espada de oro, qué sé yo, y de repente te dice, yo vengo de parte del Señor, y tú te quedas espantado o espantada. Y aquí Pablo dice, si viene un ángel del cielo,
trayendo otro evangelio, obviamente lo que el texto dice, este no viene de parte de Dios. Sea anatema, sea tanto el ángel como el predicador que a lo mejor en un tiempo predicó sana doctrina, ¿verdad? Pero quiero que noten que Pablo está aquí sacando dos cosas, separándola. O sea, no se dejen llevar de las apariencias, sino permanezcan en la verdad. Permanezcan en la verdad. ¿Dónde debe estar nuestro enfoque? ¿En lo maravilloso de un ángel? ¿En el talento de un predicador? Fíjense la pregunta. Debemos de poner nuestro enfoque en los talentos o virtudes de un predicador, en lo bonito que habla, en lo bien que viste, en lo mucho dinero que tiene o riquezas, en qué tamaño es su iglesia, en qué tanto Dios lo usa en los dones, o debemos de medir todo por medio del evangelio, así como los de Berea. Nuestro Señor Jesucristo siempre enfatizó que no juzgáramos según las apariencias. Así cuando el Señor envió al profeta Samuel para escoger al rey de Israel, el profeta siendo profeta se dejó llevar de las apariencias. Y el Señor le dijo, tú Samuel ves lo que tienes enfrente, pero yo no veo eso, yo miro el corazón. Vemos los discípulos y aún los fariseos, el Señor les decía. Vemos también Pablo a los de Corintios, dice, no juzguéis según las apariencias, sino que el Señor a su tiempo, ¿verdad?, sacará a la luz las intenciones escondidas de cada uno de nosotros. Juan 7, versículo 24, el Señor entra a la fiesta de los tabernáculos y vemos que los discípulos que andaban con él entraron primero, luego viene Jesús, pero los fariseos no pudieron, el cual era el pueblo de Dios, el pueblo que el Señor escogió, el mismo que le dio la ley, se le aparece encarnado. Ahora quiero que note, permítame aquí bajar mi garganta un poco. Dice Juan 7:24. Vamos allá, Juan 7:24. Este texto es importante, hermano, solamente voy a leer el 24. Aquí nos damos cuenta que cuando el Señor está en las fiestas allí de los tabernáculos, lo querían matar a Jesús, ¿verdad? No creían en su doctrina. Dice la palabra que algunos sí creían, otros no. Pero Jesús le dice, 7:24 de Juan, dice, no juzguéis según las apariencias. O sea, no se dejen llevar de lo que sus ojos están mostrando delante. Y luego dice, sino juzgad con justo juicio. Ahora, ¿cuántos de ustedes que me están escuchando, me están viendo, entienden que la justicia no se mide por la apariencia de lo que tenemos enfrente? La justicia no se mide por eso. Nosotros, por ejemplo, como pastores, encontramos que un común denominador, a la iglesia llega gente nueva, ¿verdad? Y los primeros días, las primeras semanas, quizás meses, tú notas que todo el que llega a la iglesia llega con mucha simpatía. Oh, Dios le bendiga, pastor, nosotros seguimos casa de oración, venimos de tal lugar. Y cuando alguien llega a la iglesia, quizás alguien me diga, oh, mira qué simpática esa persona, ¿verdad? Y dentro de mi corazón yo digo, sí, pero vamos a esperar, ¿verdad? Claro, no le digo a la persona, pero pienso, vamos a esperar porque en primera instancia, todo el que llega a la iglesia es como si fuera un ángel caído del cielo. En el buen sentido lo digo, no como los que cayeron con Satanás. Y la gente llega muy simpática. Cuando nosotros llegamos a un lugar, nos introducimos, ¿verdad?, como protagonistas de la película, de este mundo. Y obviamente somos seres morales, educados, que aprendemos a saludar y comportarnos. Pero nada más con el tiempo te das cuenta de lo que verdaderamente hay en el corazón de la gente. Y no siempre lo que vemos por apariencia es lo que de verdad hay en el corazón. Y muchos de nosotros somos engañados. Aquí Jesús usa dos palabras, juzgar y apariencia. La palabra juzgar es la palabra griega krino, que significa diferenciar o hacer un juicio de una cosa y otra. La palabra apariencia es todo lo que percibimos con los ojos, las cosas que están enfrente de nosotros. Cuando Samuel, el profeta, fue donde Isaí, el papá de David, se fue inmediatamente al hermano de David mayor, al primogénito. Oh, no, ese es el fuerte, es un guerrero de Saúl. Ese es el rey. Y el Señor le dice, ese no es el rey.
y se dejó llevar no por la guía, el plan y los propósitos de Dios, el profeta, se dejó llevar por los ojos. Y nos damos cuenta, hermanos, miren, en una ocasión, cuando Josué, en el libro de Josué, estaba conquistando la tierra prometida, perdón, discúlpenme, vemos que el Señor los iba guiando. Y cada vez que el Señor los enviaba a pelear con los de Ai, con los de Jericó, etc., Él los dirigía. Y había una consulta de Josué, había una consulta del sacerdote, oraban, Señor, guíanos, ¿verdad? Y el Señor les hablaba, vayan, ya yo los entregué en sus manos. Ustedes van a vencer a Jericó, van a derribar los muros, van a vencer a la ciudad de Ai y los demás, y los gigantes y los hijos o sea, los hijos de Anac, los gigantes, etc. Pero en un momento, los Gabaonitas, eso lo vemos en el libro de Josué, engañaron al pueblo de Dios, a Josué, porque ellos eran vecinos cercanos de ahí. Y eran de los que estaban ahí que debían de ser derribados, debían de ser derrotados y conquistados por Dios. Eran paganos. Y estos gabaonitas, hermanos, se vistieron de vestiduras andrajosas, polvorientas, así como que venían cansados, y llegaron al pueblo de Dios y se infiltraron. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios juzgó por las apariencias. Y le dijeron a Josué, mira, venimos de muy lejos, no tenemos comida ni agua. Por favor, acójanos aquí, ¿verdad? Permítanos venir. Y Josué los dejó entrar. Y dice la palabra claramente, y no consultaron a Dios. No consultaron. ¿Sabe por qué, hermanos, es importante entender esto? Esa palabra, no consultaron a Dios, significa que Josué y los que estaban con él allí dijeron, ay, verdad, esto está fácil de decidir. Es una decisión muy obvia. Y ese es el peligro, la palabra obvio. Lo obvio es lo peligroso en este camino, lo que se ve muy obvio. Y ahí mismo, cuando Josué los vio, les dio pena, fue conmovido, vino el sentimentalismo y los dejó entrar. Este pueblo luego le dio mucha agua de beber, entiéndase, le dio mucho problema, le trajo al pueblo de Dios por la desobediencia. Y desafortunadamente así somos a veces, por las apariencias somos engañados. Estamos viviendo en tiempos donde todo es visual, donde la mayoría de nuestras decisiones son producto de una ilusión engañosa, mis hermanos. Vamos al libro de 2 de Corintios 11, versículo 3. Acompáñenme allá. 2 de Corintios 11, verso 3. Aquí en este verso que voy a leer, nada más voy a leer el 3. Pero fíjense bien, desde el capítulo 10 de 2 de Corintios y 11, vemos cómo Pablo está reprendiendo a la iglesia porque ellos permitían y trataban mejor apóstoles que se le aparecían allí, falsos apóstoles carismáticos. Me explico, con la palabra carismático significa con una apariencia de piedad, esa es la idea. Y hablaban bien, con mucha elocuencia. Pablo dice en esta carta, dice que él no era muy bueno en su elocuencia, no era muy, ¿verdad? Así vamos a decir, tenía como facilidad de palabras, ¿verdad? Él decía, soy tosco en palabra. Pero el hecho de Pablo ser tosco en palabra no quita que el mensaje en esencia era de parte de Dios. Entonces hay veces, hermanos, que escuchamos pastores, predicadores, evangelistas, maestros, que su manera de enseñar a lo mejor no es la más carismática o elocuente, quizás, como yo, por ejemplo. Pero la esencia del mensaje, lo que se está hablando, viene de parte de Dios. Y le voy a decir algo, Dios permite esto para probar nuestro corazón. A veces Dios envía su mensaje por medio de una persona que aparentemente no tiene la capacidad de predicar, de enseñar, y así Dios lo hace. Pero la persona tiene un corazón, ¿verdad? Por eso es que escogió a esos 12 Galileos, ¿verdad? Para poder hacer su obra, para demostrar que el poder de Dios es el importante y no tanto nuestra destreza y capacidad humana. Entonces, los corintios se inclinaron por estos apóstoles que no traían el evangelio sano y se inclinaron más a ellos y rechazaban a Pablo. Imagínense, mis hermanos, como hoy se ve la inclinación del gentío detrás de la iglesia carismática,
de la iglesia que es muy... ayer hablaba con unos hermanos y le decía que hoy le llaman The Me Church, la iglesia que se enfoca en mí. Y yo les comentaba que estaba viendo una entrevista de un joven que salió de una iglesia, y este joven salió de allí porque creció espiritualmente, se dio cuenta que el sistema de cómo se estaba manejando la iglesia era algo antibíblico completamente. Una de las cosas que este joven dijo, una señora lo estaba entrevistando acerca de la sana doctrina y la Biblia y todo eso. Este muchacho tenía como unos 25 años, algo así. Y este muchacho se veía firme en el Señor. En la manera que hablaba se le veía que su corazón estaba inclinado al amor de Dios. Y él dice que él pertenecía en esa iglesia al grupo llamado el grupo Amén. The Amen Group. Y yo me preguntaba, ¿el grupo Amén? Yo pensaba que era el grupo que le decía amén a todo. Pero no. Él dice que eso era un grupo, era un ministerio dentro de la iglesia que fue creado donde él como líder escogía a las personas que eran más efusivas, más energéticas, es la palabra. Las personas que son bien así como amén y siempre están gritando y dando brinco. Y él dice, el muchacho era encargado de escoger a esas personas y sentarla adelante para que cuando graben o filmen la predicación, se vea el ambiente de la iglesia bien emocionado, bien, como que Dios estaba moviéndose. Y esto de manera manipulada, escuchen bien, era hecho por esta iglesia, liderada por este joven. Este joven fue viendo cosas que luego fue cayendo en cuenta diciendo, wow, pero esto no es bíblico, esto no está bien. Y él hablaba de una lista de cosas. El fin es, hermanos, que los que ven esta iglesia, la ven de manera externa, es una iglesia grande, es una mega iglesia. Dice que todo lo que hacen en la iglesia es con un poder atractivo y sensual. Escuchen bien. Dice él que entre las luces, el humo, dice que suelta como aromas de perfume. Dice él que todo está sistematizado para influenciar lo sensual, los sentidos del cuerpo. Todo para que te sientas bien y te vas a tu casa contento pero vacío, ¿verdad? El enfoque no es Cristo, el enfoque eres tú como invitado. Bueno, aquí Pablo, por esta razón de los Corintios, reprende a la iglesia por estar recibiendo apóstoles falsos según la apariencia. Su enfoque estaba equivocado, no estaban enfocados en el mensaje, sino en el mensajero. Y acuérdense, no es el mensajero, es el mensaje. Segunda de Corintios 11, versículo 3. Este verso viene en este contexto. Dice Pablo, pero me temo que como la serpiente, así como Satanás, con su astucia engañó a Eva, así con su inteligencia maligna, con su sagacidad pecaminosa, inicua, dice, engañó a Eva, vuestros sentidos, fíjense, esta palabra sentidos tiene que ver con todo lo que entra por los ojos, oídos, nariz, tacto, lo sensual, todo lo que viene por fuera, el cual necesitamos tenerlos todos en orden para servir a Dios. Pero Satanás ataca por medio de los sentidos, ¿verdad? Nos atrae, nos seduce. Dice que de alguna manera vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora aquí vemos claramente que el plan detrás de cortina que Satanás tiene es desviarnos. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo Pablo le llama la serpiente astuta. Bueno, esta palabra, la serpiente astuta, significa habilidad para engañar. Ahora bien, yo he conocido personas que tienen una habilidad increíble para engañar, solamente con palabras, es como que te hipnotizan. Y he visto esto muchas veces en mi país, lo he visto mucho. Gente que con hablar, ¿verdad? En mi país se dice, tiene mucha muela, ¿verdad? Porque tiene mucho hablar. Tienen un poder de convencimiento maligno que te pueden robar tu dinero sin ellos tener que sacarte la cartera. Tú se la das. Así yo conozco personas, he conocido. Y cuando tú piensas en Satanás, un ángel caído, un querubín, engañando, hermanos, ¿qué tan inteligente de manera maligna puede ser Satanás? ¿Usted cree que Satanás es poderoso? Porque eso es otra cosa que hemos malinterpretado en la Biblia. Satanás es muy poderoso. Por eso dice la Biblia
que Dios es todopoderoso. Todo poder le pertenece a Dios. Pero eso no quita que Satanás sea poderoso. Satanás tiene poder, y mucho más que nosotros. Y aquí notamos que la palabra de Dios dice que Satanás arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. Satanás convenció a los ángeles que servían cara a cara a Dios, hermanos. ¿Usted cree que a nosotros no nos va a engañar? ¿Usted cree que las maquinaciones de Satanás son sencillas, son simples? Hermanos, Satanás es llamado en la Biblia, algunos nombres le voy a citar: incitador, maligno, acusador, enemigo de las almas, el engañador, anticristo, ángel disfrazado de luz, león rugiente, le llaman serpiente antigua, padre de mentira, el papá de la mentira, el que creó la mentira. Usted a veces pensaría, hermanos, que Satanás, porque somos cristianos, andamos así como ovejita sin pastor por ahí. Y luego nos damos cuenta que nos metemos en problema y preguntamos, ¿qué pasó? ¿De dónde vino este lío? Miren, si a ti te dicen, piensa en eso, si a ti te dicen, mira, por ahí anda una persona buscándote, te anda buscando y tú dices, ¿a mí? ¿Quién? Dice, bueno, yo no sé quién es, pero me dijeron que le dicen el incitador, el maligno, acusador, enemigo de las almas, el engañador, ángel disfrazado, león rugiente. Y como si fuera poco, este que te está buscando enfrentó el arcángel Miguel. ¿Cuál sería tu actitud ante esta persona que te anda buscando? O sea, imagínate, si te dicen que te anda buscando la policía, el corazón se te pone así, o que vino el sheriff o vino el marshal, te anda buscando. Te pone el corazón que donde quiera que ves una policía o un policía te pones como nervioso. Imagínate Satanás como león rugiente. Bueno, ¿cuántas personas cristianas han caído en las garras de Satanás por andar como ovejita sin pastor, como andar como ovejita despistada, es la palabra, andar así, ¿verdad? Que el viento me lleve. Bueno, en este texto de 2 de Corintios, habla aquí Pablo de los sentidos extraviados. De alguna manera, Satanás tiene esta habilidad de extraviar nuestros sentidos, de confundirnos la palabra. La palabra extraviar significa desorientar. Ponernos de una manera. Yo recuerdo cuando niño yo jugaba dando vueltas, ¿verdad? Mis primos me ponían a dar vuelta y vuelta y vuelta y luego me decían, camina por esa línea derecho, ¿verdad? Yo ni encontraba la línea, estaba desorientadísimo. Entonces, aquí la palabra dice que Satanás tiene el poder, la capacidad maligna y espiritual de desorientarnos a nosotros, sacarnos del plan de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, hay muchas maneras de entender esto. Muchos cristianos subestiman y minimizan el poder de Dios, perdón, el de Satanás. Minimizan y subestiman el poder de Satanás y de sus demonios. El apóstol Pablo en Efesios 6, acompáñeme a Efesios 6, nos dice lo siguiente. Quiero que veamos Efesios 6, textos que usted como cristiano ya conoce. Y se va a dar cuenta, hermanos, aquí hay algunas palabras claves que vamos a estar mirando. Efesios 6, versículo 10. En este texto, que usted ya conoce como cristiano, quizás si usted es cristiano nuevo o no creyente, a lo mejor no conoce este texto, pero es un texto muy famoso, dentro de la iglesia se lee mucho. Pero yo quiero ver palabras aquí. Hay unas palabras importantísimas que nos deben alertar. Efesios 6:10 dice, por lo demás, aquí la palabra es una continuación de nosotros vivir una vida sometidos a Dios. Comienza con los maridos, amando a su esposa, la esposa sométete a tu esposo, hijos respeten a los padres, empleados sean buenos empleados, etc. Continúa el texto 10 diciendo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Encuentren la fuerza espiritual en Cristo y en el poder de su fuerza. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Ahora fíjense lo que dice, vístete de toda la armadura. No voy a leer todos los textos del capítulo 6, el tiempo no me alcanza, pero aquí vemos la armadura como la espada, la coraza, el escudo, los zapatos, el casco. Todo tiene que ver con la palabra de Dios. Si usted ve cada uno, todos tienen que ver con la palabra. La mayoría son armaduras defensivas para que el enemigo no penetre nuestro corazón y mente, pero hay una, bueno, yo veo dos ahí.
dos ofensivas. La espada para pelear y contrarrestar los ataques de Satanás y la oración. Luego dice Pablo también orando en todo tiempo. Pero aquí nos damos cuenta que el texto dice, vestíos de toda la armadura. Que la palabra de Dios esté en tu mente, en tu corazón, en tu mano como obra, en tus pies para ir a evangelizar. Como espada en todo tiempo, que es la espada del Espíritu, refutando lo que Satanás pone en tu mente. 2 Corintios 10 dice, llevando cautivo todo pensamiento y desobediencia a los pies de Cristo. O sea, ahí vemos que hay una guerra espiritual, hermanos. En todo tiempo no descansa. O sea, en todo momento estamos siendo tentados. Y aquí la palabra dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Fíjense lo que dice luego. Pongan atención. Para que podáis estar firmes. ¿Por qué muchos cristianos no están firmes? Bueno, ahí lo dice. Porque no andan vestidos con la armadura de Dios. La pregunta es, ¿cuándo debemos estar vestidos de la armadura de Dios? ¿Semana Santa? ¿En Navidad? ¿En los días de Reyes Magos? ¿O todo el tiempo? ¿Cuándo anda el león rugiente buscando a quien devorar? ¿Cuáles son los días de fiesta de Satanás? 365 días al año. Algunos tienen 66. Bueno, dice, vístete de toda la armadura para que puedas estar firme. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Ahora, vamos a pensar, no sé si usted ha visto los documentales de Discovery Channel, donde vemos ahí a esas cabritas, ¿verdad? Esas ovejitas, animales inofensivos que quieren comer pasto y andan buscando. Bueno, ¿dónde usted cree que está escondido el león? Obviamente en el pasto, porque el león rugiente sabe que los animalitos que él se quiere comer vienen a los pastos. Pero nos damos cuenta que hay animalitos así pequeños, inofensivos, que andan así todos despistados. Y tiene que estar el papá o la mamá animal allí, ¿verdad? Encima de ellos, guardándolo, porque por ahí anda un león. Ellos no están diciendo, a lo mejor el león se fue de vacaciones. ¿Qué día es hoy? No, el león está durmiendo seguro. No, mis hermanos, no. En todo tiempo, usted nota el animalito, come y se para. Come 2 segundos, dura más vigilando que comiendo. Come un poquito y se para y mira. ¿Por qué? Porque sabe que hay un león rugiendo. Hay un Satanás, diablo, que nos está acechando en todo tiempo. Miren lo que dice el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahora, la palabra porque es importante. Porque el texto dice, vístete de toda la armadura. Ponte la palabra en el corazón, en tu mente, mantente en la palabra, camina en la palabra, mira a través de la palabra. No te salgas de la palabra. No te salgas de ella, no cambies la palabra por nada. Y luego dice, para que puedas estar firme ante las acechanzas del diablo. Y luego dice el texto 12, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque no tenemos lucha con gente que podemos ver con los ojos. La lucha no es con tu vecino, con el que se enojó contigo. Esa no es la lucha. La lucha es espiritual. La lucha no es en sí de manera física, aunque la manifestación de lo espiritual es físico. Las guerras, los pleitos, las violaciones, los engaños, se ven de manera física. La lucha verdadera, Pablo está diciendo, la que de verdad estamos peleando, es la espiritual. Dice el 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Estamos hablando de príncipes puestos por Satanás en una región para gobernar. ¿Gobernar qué? Las mentes de los gobernadores de la tierra para que puedan influenciar a la gente. Hermanos, esto suena hasta como película así como de muy fantasiosa, pero es lo que dice la palabra, es real. Luego dice potestades, o sea, seres poderosos en las tinieblas que influencian la mente del débil que no anda en la palabra y en el Espíritu Santo. Dice, contra gobernadores de las tinieblas, gobiernan en la parte oscura. Es decir, cuando tú te sales de la luz y caminas en tinieblas, ellos gobiernan las tinieblas. Ahí están gobernando. Dice, de este siglo. Dice, huestes, ¿verdad? Está hablando aquí de ángeles caídos, espíritus. Huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Región celeste está hablando de algo que no puedes ver con los ojos. Si tú tratas de ver las cosas de Satanás
en lo físico y no lo ves más allá, en lo espiritual, lo físico te va a engañar. Lo físico te va a engañar. Vas a caer en la trampa. Verso 13. Verso 13 dice, por todo lo que les he dicho, de que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, anda acechando a quien hacer caer. Por tanto tenemos luchas con demonios en las zonas espirituales, en la región celeste. El 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. El día malo aquí habla del momento del ataque. Y habiendo acabado el ataque, la tentación, dice estar firmes, no caer. Bueno, si no tenemos esto en cuenta en todo tiempo, andamos mirando el ambiente. El día está bonito, la gente anda en la calle comiéndose su heladito. Usted no ve el cielo negro lleno de demonios. Usted no lo ve con los ojos físicos, pero ahí están. Están ministrando las mentes de aquellos que no tienen a Cristo. Y también están tratando de hacerte caer a ti y hacerme caer a mí en todo tiempo, todo tiempo. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que esta serpiente astuta de la cual habla 2 Corintios, miren lo que dice 2 Corintios, fíjense lo que dice, del 11, versos 14 y 15. Repito, 2 Corintios 11, versículos 14 y 15. Fíjense lo que dice. Es un texto que usted quizás ha leído. Fíjense, dice, y no es maravilla, o sea, no se sorprendan. Ahora, esta palabra de 2 Corintios 11, 14, comienza diciendo algo, o sea, no te sea extraño esto que te voy a decir. Así el texto lo dice. O sea, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto que está diciendo el texto es un contexto de los apóstoles que venían expresando o jactándose de sus dones, de su manera de hablar, de su conocimiento, y engañaban a los de Corintios. Y Pablo llegaba y les decía, ¿cómo es posible que ustedes acepten a estos hombres aquí en esta iglesia? Si son unos falsos. Cuando yo vengo, aunque no le gusta como yo hablo, pero el mensaje en esencia es la verdad. Y por eso el texto aquí dice, miren lo que dice el 13 para que vean, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan, apariencia de piedad. Dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extrañéis o no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Escuchen bien, ¿de qué se visten los ministros de Satanás? ¿Usted cree que se ponen trajes de gárgolas? ¿O de gremlins? ¿O de demonios? ¿O así como con cuernos y colmillos? Así. Se visten como ministros de justicia. Se visten de ministros de justicia, hermanos. Aquí preguntamos, ¿cómo pudo la serpiente, Satanás, seducir a Eva? Vamos a ver unos puntos para entender esto. Recordamos que Génesis 2, 16 al 17, el Señor le da el mandamiento a Adán. No comas de este árbol, el día que de él comas vas a morir. No comas. Y nos damos cuenta que en la desobediencia se encuentra el terreno de Satanás. Vamos a pensar por un segundo que cuando andamos en la verdad estamos en el terreno de Dios y Satanás no tiene acceso ahí. No es que no nos puede tentar, pero no nos puede hacer caer, es la palabra. No nos hace caer porque estamos en los terrenos de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, Dios le dijo a Adán, si comes este árbol vas a morir. Si me desobedeces vas a morir. Si no haces lo que yo digo en mi palabra, te va a ir mal. Si no escuchas mi mensaje evangélico, el mensaje que cambia, el mensaje de la cruz, el mensaje de santidad, amor y justicia, Satanás va a jugar contigo y va a hacer contigo lo que él quiera. Y le dijo aquí a Adán, morirás. Pero en los capítulos de Génesis 3, del 4 al 6, quiero que lean conmigo. Vamos allá. Acompáñenme rápidamente para ir sobre el final. Fíjense lo que le dice aquí en este texto de Génesis 3, verso 4 al 6.
Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Cambió el mensaje, ¿verdad? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo primero que Satanás hace, lo primero que hace, no es esto que estamos leyendo, es en el versículo 1 de Génesis 3. Satanás viene disfrazado de uno de los animales que ya Adán le había puesto nombre. O sea, estaba familiarizado con los animales. En otras palabras, para Adán y Eva, escuchen bien, para Adán y Eva la serpiente era inofensiva, no tenía veneno, ¿verdad? No mataba porque no había pecado. Pero nos damos cuenta que cuando Eva se le acerca a la serpiente, dice Génesis 3.1, y la serpiente era más astuta que todos los animales del reino de Dios, del huerto. Esa palabra más astuta está haciendo una distinción en esta serpiente de tener cuidado. Porque esta serpiente que Dios creó, que Adán le puso nombre, le está diciendo a ellos que no haga lo que su creador dijo. La base de defensa de Adán y Eva era confiar en lo que el Señor les dijo y permanecer en esa palabra. El Señor no les dijo, si ustedes me desobedecen, detalladamente no le dijo lo que iba a pasar, sino le dijo, van a morir, se van a separar de mí, van a estar muertos, no van a tener la vida que yo les estoy dando. Es la primera parte. Satanás se aparece como aparentemente inofensivo. Es lo primero. Le dice, no vas a morir. Y lo primero que Satanás hace, escuchen bien, es cambiar el mensaje de la palabra de Dios para que nosotros desagrademos a Dios. Y luego, ¿sabe qué hace? Nos hace sentir como que estamos bien con Dios. Primero nos hace cambiar el mensaje, y cuando cambiamos el mensaje y andamos en desobediencia, entonces luego te hace sentir que tú tienes una relación con Dios. Ahora, ¿cómo discernimos si tenemos o no una relación con Dios? Porque yo digo que Dios me ama, porque voy a la iglesia, porque a lo mejor un día di mi vida al Señor. Primera de Juan dice claramente, ¿dónde está la evidencia clara de que somos hijos de Dios? De que somos cristianos verdaderos. No es en la apariencia, no es en lo que yo siento o no siento. Porque aquí vemos que Satanás le dice, no vas a morir, Eva, no morirás. Verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comas de este árbol vas a ser igual que Él. ¿Sabe lo que hizo Satanás? Hizo pensar a Eva de que Dios no quería compartir su deidad. Así, porque Satanás la quería. Satanás quería ser Dios. Y le hizo sentir a ella o creer, al cambiar la información del mandamiento, lo que Dios no quiere es compartir su deidad. Es egoísta Dios. Así le dijo o sea, no vas a morir. Lo que pasa es que Dios no te quiere decir que si tú comes, Dios está escondiendo la bendición, no te la quiere dar. Y Satanás te dice, no come, verso 6. Dice, y vio. Entonces aquí viene la información incorrecta de Satanás. Y obviamente el árbol era codiciable, porque con todo lo que Satanás le ha dicho, el árbol se hizo más codiciable. Imagínese esto. Imagínese que usted va a un buffet y hay un asistente, una persona que te recibe y te dice, oh, bienvenido, aquí está la comida, ¿verdad? Lo que guste, por favor. Imagínate que hay 3 carnes de pollo, ¿verdad? O carnes de cerdo. Hay amigos míos que no les gustan la carne de pollo. Carne de cerdo, bueno, carne. La misma carne. Y te dice, mira, esta carne viene de tal país, esto y lo otro. Esta carne viene de tal país, pero tiene esta proteína. Esta carne son las mismas todas, pero esta te rejuvenece esta. Ahora, lo que estoy explicando es, a manera de pregunta, ¿cuál de las 3 va a ser más atractiva? Obviamente la que te dieron la información. Si tú vienes y nadie te dice, tú te comes cualquiera porque son carnes iguales. Pero si alguien te le pone información a esta más que a aquella, tú dices, no, dame esa me gusta más. Entonces ya la carne no es nada más codiciable a los ojos, sino también al corazón, porque dice, no, esa tiene algo especial. Satanás le puso algo especial a lo que Dios dijo, no comas de ese árbol. Satanás le redefinió el significado de ese árbol. Redefinir, me refiero, le cambió el nombre. No es aborto. Lo que pasa es que todavía no es humano. No es malo, no es fornicación fuera del matrimonio. No, es simplemente se aman. Lo bueno es que se aman. Satanás redefine lo que Dios ya dijo.
Y por eso viene maldición, por eso viene el juicio de Dios, mis hermanos. Y eso es muy claro y muy importante entender. Y dice el 6 de Génesis 3, y vio la mujer que el árbol, aquí comienza el efecto de lo que Satanás dijo. El árbol era bueno para comer, ¿quiere decir que los demás no eran buenos? Los árboles que Dios le dijo, coman de aquellos, ¿eran malos? No, este se tornó interesante. Dice que era bueno para comer, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Este fruto se hizo más importante que todo lo que Dios prometió. No es cierto que nos pasa con cosas que Dios nos promete, pero vemos que hay otras cosas que creemos que son más importantes y de más valor. Hermanos, dice que Eva comió, ¿verdad? Y le dio también a Adán y los dos comieron. La astucia de la serpiente, mis hermanos, es algo que debemos de tomar muy en cuenta. Jesús quiere que nuestro enfoque sea en la palabra, en su verdad, en su promesa eterna, santidad, justicia y amor. No en las apariencias externas, no en cómo nos vemos por fuera, sino en lo que Dios está haciendo por dentro. Esto es importante, mis hermanos. Cuando los misioneros fueron a evangelizar, que Jesús los envió, volvieron de las misiones maravillados, escuchen bien, porque los demonios se sujetaban a ellos. Enfoque equivocado. No se regocijen en eso. Regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Vamos a la iglesia y andamos buscando defectos superficiales y no estamos enfocados en la esencia de la verdad. Si aquí se glorifica a Cristo, si aquí se ama a Cristo y se obedece a Cristo, no. ¿Y por qué pintaron eso así? ¿Y por qué no ponen luces moradas? ¿Y por qué no ponen humo? ¿Y por qué la silla está así? ¿Y por qué cosas superficiales que no tienen nada que ver con la salvación y la gloria a Dios? Hermanos, estas tres maneras es como Satanás viene, por la apariencia, falsa promesa y deleite sensual. Viene primeramente él disfrazado, viene de manera inofensiva. Hermanos, ¿qué tiene de malo comerse un frutito? ¿Qué tiene de malo? ¿Sabe lo que tiene de malo? Que Dios dijo que no. Y si comes, morirás. ¿Qué tiene de malo esa muchacha que me gusta? ¿Por qué tengo que casarme y firmar un papelito? Porque Dios dijo que el matrimonio es establecido de manera legal ante sus ojos, porque Él fue quien instituyó el matrimonio. ¿Por qué no puedo tener esto? ¿Y por qué no aquello? Porque Dios dijo que no. El dador de la vida. Aquí, hermanos, nos damos cuenta de algo importantísimo. Las apariencias, la Biblia nos habla de que no debemos de vivir por la vista, o sea, no vivimos por vista. El justo vivirá por vista, no dice eso. Dice el justo vivirá por la fe. Fe significa que yo voy a vivir de manera tal que voy a obedecer la palabra, aunque no entienda en el momento y muchas veces no me agrade, sino Dios tiene un plan mejor y eterno. Satanás te da lo sabroso adelante, pero con la muerte detrás escondida. Dios te da el sufrimiento de negar tu carne, pero con lo maravilloso de la vida eterna, luego te lo da, luego, después. Y ese es el engaño, que como Satanás paga adelante, me acuerdo, en mi país se dice que a los músicos no se le pueden pagar adelante porque si tienen que cantar 50 canciones, te cantan 5 y se van. Satanás paga adelante, te da adelante, te paga para que tú te sometas. Si te sometes, te doy esto. Y vemos que las apariencias, Satanás las usa para seducir y atraer a la gente. También trae falsas promesas. O sea, eso que él le dijo a Eva, no es lo que Dios le dijo. Si tú comes de ese árbol, vas a morir. Satanás dijo, no vas a morir, es que Dios no quiere que tú seas igual que Él. Dios es egoísta, no quiere que tú tengas el mismo poder que Él tiene. Y Eva dice que vio ese fruto más codiciable que los demás. No solamente lo vio bueno para comer, agradable a los ojos, sino que también codiciable para alcanzar sabiduría. En otras palabras, para ser igual a Dios. Esa ha sido la lucha de todo el tiempo, hermanos. Nosotros no someternos a Dios, sino que nosotros somos, en nuestra mente, autónomos. Yo hago lo que yo quiero, como yo quiero, en la manera que quiero y cuando quiero. Somos diosesitos rebeldes que hemos dejado el huerto. Todos. Cristo viene ahora y nos da un ejemplo de sumisión, un ejemplo de mansedumbre, un ejemplo de obediencia, un ejemplo de ser un esclavo por amor y no un esclavo del pecado. Vemos también que Satanás usa el deleite visual.
Primero las apariencias, viene aparentemente inofensivo. Luego te le pone a eso que te está tentando, incitando, una información equivocada, falsa promesa, como a David cuando censó al pueblo. Y luego viene con un deleite sensual, un deleite de algo que tú puedes ver y decir, sí, se ve bueno. Este mundo, hermanos, es movido por lo visual y sensual. ¿De qué usted que Satanás anda disfrazado en estos días? Es una pregunta que debemos hacernos. Como cristianos, hermanos, si vivimos por las apariencias externas, si confiamos en las promesas que este mundo ofrece y si nos dejamos arrastrar por los deleites temporales del pecado, nuestro fin será muerte. Es lo que la palabra dice. Los que se ocupan de la carne morirán. Los que se ocupan del espíritu tendrán vida y paz. Quiero concluir con Hebreos 11, del 24 al 29. Cuando preparaba la enseñanza anoche, mi esposa estaba en un momento junto conmigo y le compartía este texto de Hebreos 11, del verso 24 al 29, que se refiere a Moisés. Y yo le decía, wow, mi amor, algo que pude ver, el orden de algo que aparece en estos textos de manera ordenada, digo yo, esto no es coincidencia. Y le voy a leer, vamos a estar leyendo Hebreos 11, del verso 24 al 29. Pero quiero que noten que le voy a leer algo que está ordenado en estos textos que a lo mejor les puede impactar de parte de Dios. Aquí hay 6 cosas que yo pude ver en los textos. Número 1, negación. Número 2, cargar su cruz. Número 3, seguir a Cristo. Número 4, vencer al maligno. Número 5, perdón de pecados y vida eterna. Y número 6, sepultura de la carne. Bueno, aquí vemos en este orden es lo que Jesús predicaba. Ahora yo estoy hablando de los textos refiriéndose a Moisés. Moisés en el Antiguo Testamento, 1500 años antes de Cristo, vemos cómo Moisés caminó en esto que Jesús predicó, ¿verdad? El que no se niega, toma su cruz y me sigue, ¿verdad? Pone su fe en mí para que venza al maligno y le dé muerte a la carne. No puede ser mi discípulo, dice el texto. Y aquí vamos a leer desde el verso 24. Verso 24, fíjense lo que dice. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó. Aquí rehusar significa se negó. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés, para servir a Dios por la fe, dejó atrás las cosas que deleita, las cosas sensuales del mundo, por servir a Dios. Número 1, se negó. Ahí vemos, se negó Moisés, rehusó. Número 2, verso 25. Moisés cargó su cruz, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés escogió sufrir en Cristo antes que disfrutar de la vida pasajera y temporal. Moisés cargó su cruz. Punto 3, siguió a Cristo. Dice el verso 26, teniendo por mayores riquezas. Ahora fíjense que si él pone los ojos en Egipto, obviamente por la apariencia Egipto era lo mejor, por la apariencia. Pero fíjense lo que dice el 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde estaba el galardón? En la presencia de Dios en la eternidad. Punto 4. Moisés venció al maligno. Primera de Juan 5:4, si no me equivoco, dice, y esta es nuestra victoria que vence al mundo, que vence al maligno, nuestra fe. El escudo de la fe para resistir los dardos del enemigo. Y el punto 4 dice que Moisés venció al maligno, dice el 27, verso 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Venció. Sométete a Dios, resiste al diablo. Aquí dice, Moisés resistió a Faraón y se sometió al invisible, a Dios. Punto 5, perdón de pecados y vida eterna. Versículo 28. Por la fe Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre
para que el que destruía los primogénitos no lo tocase a ellos. Pascua obviamente habla del Cordero que cargó con nuestros pecados, y la sangre nos libra de muerte. Ahí está la vida eterna. Moisés, por la fe, recibió perdón de pecados y vida eterna. Último, punto 6, sepultura de la carne. Versículo 29 dice: por la fe pasaron el mar rojo. Aquí es perdónenme, mi garganta está ya casi lista. Aquí pasar el mar rojo, escuchen bien, ese símbolo de bautismo, sepultura de la carne. Y dice aquí que por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca. Dice, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Los egipcios ahogados significa la muerte de la carne. Egipto quedó enterrado en el mar rojo. Simbólicamente y por fe, cuando ustedes y yo, por fe en Cristo, nos bautizamos, sepultamos al hombre viejo, y de manera simbólica y por fe, de allí sale el hombre nuevo. Ahora, fíjense el orden que esto tiene desde el verso 24 hasta el 29 de Hebreos 11. Lo mismo que Jesús predicaba. Moisés no se dejó llevar por las apariencias, porque su enfoque estaba en el lugar correcto. Su enfoque no estaba mirando el mundo, ni las cosas de este mundo. Su enfoque estaba en el cielo. A Pedro, Jesús le llamó la atención. ¿Sabes por qué Satanás te engañó? Porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. El enfoque equivocado. Hermanos, estamos viviendo en tiempos donde el pecado, ¿verdad?, se está justificando. Las tácticas de Satanás se están redefiniendo, le están cambiando el nombre, porque hoy en el nombre vamos a decir, de la justicia social, que es más importante ahora mismo que la salvación de las almas y la gloria de Dios, en el nombre de justicia social se está hablando de muchas leyes que tapan la palabra de Dios. Ahora mismo, hermanos, hay una iglesia llamada la Iglesia Emergente o Cristianismo Progresivo, que son cosas que la mayoría de ustedes quizás ni saben, pero son iglesias y movimientos que se están levantando con mucha fuerza, que están poniendo a un lado la palabra de Dios. De manera gradual y lenta la están sacando la palabra. Y están creando iglesias que parecen empresas, parecen centros de concierto, y todo está dirigido al invitado que eres tú y no Cristo. Miren, vamos a entrar en tiempos difíciles, y cuando decimos eso, pensamos primeramente en muerte, persecución, etc. Pero cuando Pablo dice, Timoteo, en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y si yo estuviera ahí, yo pensaría que Pablo iba a decir, va a caer fuego del cielo. Y yo, tiempos peligrosos. Los hombres van a matar a otros. Y sí, eso va a pasar. Pero Pablo no comienza así. Pablo dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. En ese tiempo, mis hermanos, si nosotros no ponemos nuestra mirada, nuestro enfoque en la verdad en Cristo, vamos a ser arrastrados muy fácil. Y desafortunadamente ya está aconteciendo. La iglesia en su mayoría está siendo arrastrada por los ojos, por lo sensual, por sentirse bien. Pero como Pablo dice a Timoteo, llegarán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme al cosquilleo de sus oídos, y le van a dar palabras que ellos carnalmente piden. Todo por mirar con los ojos de la apariencia. Todo es por mirar las cosas en lo sensual y no en lo espiritual. Nosotros como cristianos no juzgamos según las apariencias externas, sino que juzgamos según el justo juicio de Dios. En la carta 2 Corintios 11 que leímos, capítulo 11, Pablo dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, el que se jacta diciendo, yo sé, yo soy y yo tengo, sino que es aprobado el que Dios alaba. Entonces nuestra aprobación viene de Dios. No miremos las cosas de Dios por los ojos en el sentido de, wow, ese hombre viaja a las naciones, esa mujer habla bonito, me gusta cómo viste, la iglesia es grande, su carro es bonito. Hermanos, eso no tiene nada que ver con el evangelio, nada absolutamente.
sino que vemos el producto de lo que el Evangelio produce en nosotros. Cuando predicamos la cruz de Cristo trae humillación, cuando predicamos la santidad trae pureza, y cuando predicamos la justicia trae servicio y obras y buenas obras. Todo lo que produce eso, la cruz, la santidad y la justicia, en resumen, el amor de Dios hacia nuestro prójimo. Entiendas, enemigos, amigos, los que nos aman y los que nos aborrecen. Hermanos, que el Señor les bendiga. Lo vamos a dejar hasta este punto. Espero que el Espíritu Santo le confirme, le dé entendimiento y le siga llevando en el camino de la verdad del Señor. No juzgamos según las apariencias, sino juzgamos según la palabra de Dios nos enseña. Que el Señor les bendiga. Quiero despedir con una oración. Quiero orar por aquellos que nos sintonizan, que no conocen del Señor. La palabra nos enseña que un día el Señor vendrá en las nubes. Dice que viene a buscar a su iglesia. Después de eso vendrá un tiempo muy muy fuerte, el cual muy pocos seres humanos podrán resistir, y estamos en un tiempo donde podemos ahora abrir nuestro corazón al Señor Jesucristo. Te quiero compartir el Evangelio explicándote de que el Señor de la creación vino encarnado a esta tierra. Te miró a ti, vio tu necesidad, pero también vio tu condición, tu vacío, y fue a la cruz para darte vida. Si tú pones tu confianza únicamente en Jesús, el cual es Dios divino, creador del universo, encarnado en una cruz, tendrás vida eterna. La evidencia de esa decisión no es nada más algo verbal, sino que desde ese momento tu vida va a dar un giro y te vas a tornar a Él, a su voluntad, y te vas a someter a su palabra. Él se va a encargar de enviar el Espíritu Santo. Él se va a encargar de enviarte a un lugar para ser pastoreado de manera local, y Él te va a enviar hermanos y te va a enviar su palabra. Si confías en el Señor de todo corazón y descansas en Él, tendrás vida eterna. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Gracias primeramente por ayudarme a terminar, Señor, ese mensaje a pesar de mi garganta, Señor. Gracias porque el mensaje, Señor, yo sé que ha llegado a los corazones por tu Espíritu. Gracias por aquellos que nos sintonizan, Señor, y se conectan para recibir tu palabra. Pero también quiero darte gracias por aquellos que van a abrir su corazón, Señor, sus corazones, para aceptarte como su único Señor, para que tú seas su Señor y Salvador, y que puedan caminar contigo confiando en tu palabra, en tu venida y en tu salvación. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo entre profundamente en sus corazones y que traiga esa luz para que resplandezca la gloria de Dios en la faz de Cristo en sus corazones. Bendice, Señor, a los hermanos que están peleando la buena batalla de la fe, aquellos que están luchando, que están a lo mejor fríos, tibios. Dios mío, anímalos por tu Espíritu, Padre. El tiempo es corto, la mies es mucha, los obreros son pocos. Mucha gente perdiéndose al infierno, Señor. Tú nos has enviado a predicar el Evangelio, Señor. Y es algo que todos como creyentes debemos de responder, Señor, en obediencia y sumisión a ti, Padre. Ayúdanos, Señor. Danos la gracia. Y que tu palabra nunca nos falte. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias por conectarse. Comparta la palabra con aquellos que usted sabe que necesitan escuchar de Dios. Y sigan orando por nosotros. Les comento que tendremos nuevamente nuestro servicio los viernes 8 de la noche, domingos 10 de la mañana. Nos pueden sintonizar o encontrar en YouTube, SoundCloud y por el Facebook. Que el Señor les bendiga, que pasen un lindo fin de semana y les amamos en Cristo.